Dice, yo Juan, hermano suyo o vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nada más retomando un poquito lo que hablábamos, no voy a profundizar, pero retomar esta parte de Juan, una humildad, ¿verdad? Que siendo un apóstol, no cualquier apóstol, uno de los 12 apóstoles del Cordero, de los 12 principales, y no solo de los 12 principales, sino de los 3 más cercanos a Jesús, y no solo de los 3 más cercanos a Jesús, el único que estuvo en la crucifixión. Se presenta ante las 7 iglesias para las que va diseñada esta carta. Les dice, saben que yo soy un hermano suyo y soy un copartícipe, es decir, participamos de la misma manera, y vemos que Juan hablaba de participar en 2 cosas, en la tribulación y en el reino. Pudiéramos decirlo de 2 maneras, en las buenas y en las malas. ¿Sí? La tribulación, pues, es la parte que podemos decir mala en la carne, porque en el espíritu la tribulación no es mala. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. También dice, yo les doy una paz que el mundo no les puede dar. Y cuando habla de tribulación, habla de estas persecuciones que pasaban por causa del reino de los cielos, ¿ok? No estamos hablando de que les vaya mal porque así es la vida, no. Estamos hablando de tribulaciones causadas por el reino. Y lo dice en el reino. ¿Qué tiene que ver el reino? ¿Cómo podemos definir el reino? Según Romanos, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo, paz en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces el reino o la manifestación del reino tiene que ver con toda esta bondad de Dios, milagros, señales, su presencia en medio nuestro, y luego habla de la paciencia de Jesucristo, esta paciencia de ser pacientes, de ser perseverantes, algo que vas a empezar a ver a partir del capítulo 2 y capítulo 3, vas a ver muy repetido la frase, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que aquí habla de la paciencia. Y estaba en esta isla, habíamos dicho, lo abandonaron ahí para dejarlo morir por causa de la palabra de Dios y de que guardaba el testimonio de Cristo. Es decir, él predicaba la palabra, y en el momento que él fue perseguido y que se le llevó a un punto de decir, niega a Jesús, niega su señorío y puedes estar bien, él se mantuvo firme al testimonio de Cristo. Versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí lo primero que yo veo y que me gusta mucho es esta frase, yo estaba en el Espíritu. Ahí Espíritu obviamente es Espíritu Santo, pero Juan está hablando como si el Espíritu Santo fuera en este caso un lugar, un estado, una forma de estar. ¿Me explico? Dice, yo estaba en el Espíritu, no dice yo estaba con el Espíritu, sino en Él. ¿Por qué? Porque está hablando de esta relación profunda, y qué importante es que para que tú y yo podamos tener revelación de parte de Dios, para que tú y yo podamos escuchar a Dios, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Y cuando vuelvo a hacer énfasis, es Espíritu con E mayúscula, no se refiere a un estado espiritual humano, se refiere a estar viviendo en el Espíritu Santo, como nos dice Romanos capítulo 8. Romanos 8 dice que hay 2 personas o 2 tipos de personas diferentes, y está hablando de cristianos, no nada más de gente como cualquiera, porque la carta a Romanos es una carta dirigida para cristianos, no es una carta dirigida para inconversos.
Y en Romanos 8 dice, los que son del Espíritu y los que están en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Así que el apóstol Juan, en medio de una persecución, por así decirlo, ya no estaba siendo perseguido, ya estaba preso, en medio de una tribulación más bien, en medio de una aflicción, él se mantenía en su vejez viviendo en el Espíritu. No importa las circunstancias que tú y yo estemos cruzando, tenemos que aprender a vivir de esta manera, en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo, ser movidos por el Espíritu de Dios. Así que Juan no estaba en la carne. Juan físicamente sí, pero en la actitud no estaba teniendo una vida carnal, sino que estaba continuamente en el Espíritu. Y lo dice en el día del Señor. Cuando veas la frase el día del Señor en el Nuevo Testamento, se refiere al domingo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento el día del Señor es el Sabbat, pero aquí en el Nuevo Testamento, cuando ves la frase en el día del Señor, se refiere al primer día de la semana, según Corintios, que se reunían los creyentes para juntar ofrendas, para el partimiento del pan y para celebrar el día del Señor. ¿Ok? Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega. Vemos esta característica de Jesús. No voy a ahondar tanto en ello porque he predicado 2 domingos acerca de la preeminencia de Cristo y de la primicia de Cristo. Esto va ligado a eso. Soy el Alfa, soy el inicio y el final, el primero y el último. Hebreos 2 nos dice el autor y consumador de nuestra fe. Entonces tiene estas características de Jesús, que es el inicio y el fin de todo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es curioso que estas 7 iglesias, solo una de esas iglesias las vemos también en las epístolas de Pablo, que es Éfeso. No vemos que Pablo escriba una carta a la iglesia de Pérgamo o una carta a Filadelfia o a Laodicea, ¿verdad? Las cartas del apóstol Pablo, ¿a quiénes son? A Corintios, Colosenses, Gálatas, Romanos, Tesalónica. Y estas iglesias de alguna manera siguieron, pero estas iglesias que están en este punto, en esa época de la iglesia, eran las iglesias, vamos a decir, donde de alguna manera eran como los centros de formación del cristianismo de ese entonces, eran bases, vamos a decirlo, de entrenamiento también. No nada más eran congregaciones, sino como Éfeso es la figura de un primer instituto bíblico en la Biblia. En Éfeso, cuando tú vas a Hechos 19, ves que en Éfeso ocurre una particularidad, y es que durante 2 años se mantuvo el apóstol Pablo todos los días enseñando la palabra. ¿Y qué pasó como resultado de eso? Se desata un mover de Dios, le podríamos llamar un avivamiento o una visitación, donde dice la palabra que ocurrían en Éfeso en ese momento cosas que en otros lugares no estaban pasando, milagros extraordinarios, una manifestación de Dios muy muy fuerte, conversiones muy fuertes, muy dramáticas, gente que practicaba la hechicería dejaba sus libros, iba y los abandonaba ahí, los quemaban. Había sanidades incluso a distancia. La gente que no podía viajar a Éfeso se llevaban la ropa de los enfermos, se oraba por ella y cuando regresaban eran sanados y liberados. Había liberaciones por ropa, eso está increíble, ¿verdad? Y vemos que eso pasaba ahí. Así que estas 7 iglesias que vemos aquí van a representar otra vez, cuando vemos el número 7, representan una totalidad de las iglesias. Estas 7 iglesias representan
tres tipos o tres etapas de la iglesia, ¿ok? Número uno, las iglesias, bueno, cuatro etapas o cuatro aspectos. Número uno, literalmente estas 7 iglesias. O sea, literalmente había una iglesia en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Había grupos de creyentes ahí. Acuérdate que cuando aquí dice iglesia, no está diciendo templo. No se está refiriendo a las 4 paredes, no es cielos abiertos, amistad cristiana, palabra de vida, no. Se está refiriendo al grupo de creyentes que vivía en la misma ciudad, y en aquellos entonces no era el estilo de la iglesia, no es como el de nosotros el día de hoy. Ellos vivían en comunidades y se le llamaba iglesia a la comunidad de creyentes, y se trataban de juntar el día del Señor lo más que pudieran en número, pero a lo largo de la semana vivían juntos, vivían en comunidades. El cristiano de aquel entonces vivía en comunidad. ¿Por qué? Porque en su mayoría eran perseguidos y abandonados por su familia cuando se convertían. Entonces, una persona que se convertía a Cristo, su familia lo despojaba o lo rechazaba, y se integraban a lo que era la iglesia. Era una familia, vivían juntos. Y a eso es a lo que se está refiriendo con iglesia, al grupo de creyentes que hay en una ciudad. Obviamente había encargados, había pastores. El apóstol Juan mismo fue pastor por un tiempo en Éfeso. Okay, la iglesia de Éfeso tuvo pastores muy prominentes. Tuvo al apóstol Pablo como fundador. En una etapa tuvo a Timoteo, en otra etapa tuvo a Juan, y Juan deja a discípulos ahí, ¿verdad? También. De tal manera que Éfeso se puede decir que es una de las iglesias más preeminentes de esas épocas, y pues simboliza literalmente a estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias existían y tenían los problemas que vamos a ver en el capítulo 2 y capítulo 3. Tenían las virtudes que tenían en el capítulo 2 y capítulo 3. Ahora, estas 7 iglesias representan también, este es el aspecto 2, representan todas las iglesias vivas de ese tiempo. ¿Ok? Aunque la carta no va para Corintios, no va para Gálatas o para muchas otras iglesias que se debieron haber fundado. Por ejemplo, no tenemos ninguna carta a la iglesia en Samaria, pero sabemos que en Samaria se fundó una iglesia muy fuerte a través de la visita de Felipe, y después cuando ya Felipe está predicando ahí, está sucediendo un mover de Dios, llegan los apóstoles Juan, Pedro y todavía Jacobo, y llegan y le ponen fundamentos a esa iglesia. Así que en Samaria, por ejemplo, en esa época había una iglesia muy prominente también. La iglesia en Jerusalén mismo había una iglesia. Entonces, estas 7 iglesias representan a todo el cuerpo de Cristo de ese entonces también. Ahora, estas 7 iglesias representan a todo el cuerpo de Cristo de hoy. Hoy, la totalidad del cuerpo de Cristo tiene en su andar, vamos a decirlo así, hay iglesias que tienen, o grupos de creyentes que tienen las mismas carencias que tuvieron estas 7 iglesias y las mismas virtudes. Hoy podemos ver iglesias en el cuerpo de Cristo hoy en día que hacen mucha actividad, pero no tienen el primer amor, como Éfeso. Vemos iglesias que son ricas y creen que nada tienen necesidad, pero cuando las ve el Señor dice: yo te veo que eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo, y que tienes necesidad, ¿verdad? Vemos iglesias que tienen poca fuerza, pero han sido fieles a la palabra, y Dios las ve como una iglesia grande. Vemos iglesias que dice: tienes fama de que vives, pero yo te veo que estás bien muerto, mano. ¿Sí? Entonces, esas 7 características están en la iglesia de hoy y van a estar en la iglesia de los últimos tiempos, en etapas, en toda la etapa previa a la venida de Cristo y a la gran tribulación. La gran tribulación va a ser este gran filtro por el cual todos los creyentes que no sean creyentes
van a irse hacia un lado y todos los que son creyentes se van a definir y va a quedar una iglesia madura, poderosa, eficaz, avivada, sincera, y todos aquellos que estaban de amentis o por conveniencia, pues en ese entonces no va a ser conveniente para la carne pertenecer a la iglesia, entonces van a abandonar la iglesia. Ahí vamos 3 aspectos, y el último aspecto: estas 7 iglesias representan la totalidad de la iglesia a lo largo de la historia, ¿sí? Cuando tú y yo vemos la historia de la iglesia, que es una clase que me gustaría después darles, que es muy interesante, tú y yo podemos ver cómo van pasando por estas etapas. Iglesias donde pasó la iglesia por el oscurantismo y podemos ver que es una iglesia pues que tiene fama de estar viva pero que está muerta. Iglesias que pasaron por tiempos de tibieza, que la iglesia como cuerpo de Cristo a nivel mundial se comprometió mucho con el mundo, se unió básicamente con el Estado. Iglesias que después, cuando viene la reforma, esta iglesia que ha sido fiel a la palabra y que ha pagado el precio y que ha evidenciado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. A lo largo de la historia vemos estas 7 iglesias. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Vuelto vi 7 candeleros de oro. Pero me gusta mucho esta frase: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. No dice para ver de quién era la voz, ni dice para oír la voz, dice para ver la voz. Y yo digo, ¿cómo ves una voz? ¿Verdad? Pero ¿cómo estaba Juan? En el Espíritu. Y en el Espíritu ves cosas diferentes. En el Espíritu las leyes son distintas. ¿Sabías tú que hay un libro, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que narra visiones y manifestaciones del Espíritu Santo tan fuertes para ese profeta, que si tú y yo las escucháramos el día de hoy contadas en un micrófono diríamos, está mintiendo? Por ejemplo, cuenta de este profeta, ahorita les voy a decir quién es, a lo mejor a ustedes cuando lo voy contando sabrá, pero dice que fue tomado de las guedejas o quedejas del cabello, que básicamente es los cabellos, y fue elevado, y mientras estaba elevado tuvo visiones. Yo digo, imagínate estar tú así de repente y ver a un pelado volando diciendo que está teniendo visiones. Tú y yo hoy lo satanizamos, hoy diríamos eso es ocultismo, pero eso le pasó a Ezequiel. Las visiones que tuvo Ezequiel en medio del río, donde ve la gloria de Dios, donde ve el trono de Dios y las ruedas que avanzan para todos los lados de forma recta y los multitud de ojos, dicen los que estudian la Biblia por fuera, dice, ahí se ve claramente que había ovnis, ¿verdad? Porque pues, ¿cómo puedes describir esto más que? Era en el Espíritu, en el reino, ¿verdad? Y de hecho por mucho tiempo el canon judío no recibía el libro de Ezequiel como un libro inspirado por Dios. Le sacaban la vuelta por lo pesado de las cosas que estaban ahí, hasta que finalmente se dieron cuenta que tenían que incluirlo, y se incluyó en el canon judío. Y para cuando se hace el canon total de la Biblia, pues se toma el canon judío que había más los libros del Nuevo Testamento que hoy están ahí. Pero entonces vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho de un cinto de oro. Estos 7 candeleros representan la iglesia. ¿El mensaje va para qué? Para 7 iglesias. El candelero representa esta luz del mundo, en el mundo. Ustedes son la luz del mundo. No hay una luz que se ponga debajo del almud, sino que se pone en la parte más alta para que alumbre. Y este Jesús está en medio de estos 7 candeleros, mostrando que Él es el Señor de la iglesia. Ahora fíjate cómo lo empieza a describir. Una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese cinto de oro representa realeza,
autoridad y señorío. ¿Ok? El oro y las vestiduras doradas no las usaba cualquier persona, las usaban las personas en autoridad, mayormente reyes. El color azul también. ¿Ok? El azul rey, por eso se llama azul rey, porque era un azul, salud, que usaban las figuras de autoridades. Entonces Jesús se empieza a mostrar con este ceñido en el pecho con un cinto de oro, y nos empieza a mostrar a un Jesús muy distinto al Jesús que dejaron de ver los apóstoles en Hechos 1. Comenzamos a ver a Jesús que sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Los cabellos blancos representan sabiduría y representan autoridad en el sentido del anciano, ¿sí? Que va ligado a esto mismo, la sabiduría. Una persona con el pelo totalmente blanco, ¿qué te dice? Pues que ya está entrado en años. Yo sé que habemos excepciones, yo estoy quedándome canoso muy joven, es porque mi iglesia me saca canas de repente, pero habla de una persona en esta sabiduría. Este Jesús se está mostrando distinto al Jesús que ellos estaban acostumbrados a ver. Ahora, los ojos de fuego representan dos cosas muy importantes. Número uno, representan el fuego del juicio de Dios. ¿Sí? El juicio siempre es asociado con fuego. ¿A partir de qué hecho? A partir de Sodoma y Gomorra podemos ver una figura, pero sobre todo a partir del diluvio. Cuando hace el pacto, dice, ya no volveré a pasar el mundo por agua, tranquilos, va a ser por fuego. Y yo digo, a ver, espérame, ¿verdad? Pues está bien, digo, no nos va a tocar a nosotros. O sea, o nos toca, pero para nosotros, y esto es la parte interesante. Después Corintios, Primera de Corintios 3, apúntalo, no estoy yendo para no andarme tanto en el tiempo, luego agarro monte bien grueso. Sí. Primera de Corintios 3, después de que dice que no hay un fundamento más que el de Jesucristo, dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Porque aquel que sobreedifique con heno, paja y hojarasca, el día llegará que será probada por fuego y tendrá pérdida. Pero el que edifique con oro, plata y piedras preciosas, el fuego no lo dañará. Ahí está hablando de este fuego. Pedro también habla del día donde todos los elementos arderán y vendrá este fuego. También nos dice que nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor, su santidad. De tal manera que el juicio de Dios, no creas que es un juicio de que los voy a destruir, aunque sí, sino es su presencia santa, tan santa que es fuego consumidor, manifestada y liberada, vamos a decirlo, sobre la tierra, de modo que todo lo que está corrupto sea totalmente consumido. Romanos 1 lo dice también, ¿verdad? Cuando dice, porque la ira de Dios se manifiesta o se revela sobre toda impiedad. Todos estos eventos están hablando de este mismo juicio o fuego, y Jesús viene con ojos de fuego, ese fuego que te va a penetrar, que evidencia, que ve todo lo que hay en nuestra vida, ¿verdad? Cuando tú estés delante de Jesús, una mirada suya te va a consumir. Pero también el fuego también representa pasión, también representa este amor ardiente con el que Jesús ve a su iglesia, porque aquí Jesús está viendo a su iglesia, no está viendo al mundo.
El mensaje de Apocalipsis es para la iglesia. Y está diciéndole, mira, hay una pasión, hay un amor que yo tengo para ti, ¿verdad? La iglesia es la casa de... ¿Sí? Bueno, de Jesús habla estos pies como bronce, refulgente en un horno. Y la voz de estruendo como muchas aguas habla de la autoridad de Dios. De esa voz que te estremece, que te sacude, ¿sí? Una voz capaz de resucitar a los muertos. ¿Sí? Decir, Lázaro, sal fuera. Y me voy a poner muy calvinista ahorita, pero Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, ¿y qué pasó? Lázaro salió. No hubo un lugar a que dijera, no hombre, acá estoy bien, al rato voy, Jesús. Es esta voz de autoridad que habla y crea cosas. Es esta voz de autoridad que le dice a las tormentas, sosiégate, cálmate. Y la tormenta se calma y los discípulos se miran unos a otros y dicen, ¿quién es este que aún las tormentas hace callar? Si te fijas, ese señorío de Jesús sobre la creación misma. Y aquí habla de ese estruendo de muchas aguas, una voz fuerte, parecida a la voz del Padre, cuando el Padre habló, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, pero muchos no entendieron la voz, porque no es una voz clara, sino yo no sé si has oído aguas pegar, muchas aguas, ¿verdad? No, llega un momento, si tú estuvieras aquí, si tuviéramos una cascada, que no se escucharía mi voz aún con bocinas, porque el agua tiene esta característica de atrapar el sonido por sí sola también, y habla de esta autoridad y este estremecimiento. Y cuando tú comparas a este Jesús que está describiendo Apocalipsis en estos versículos con el Jesús que vino en los evangelios, es totalmente distinto, ¿sí? El Jesús que vino en los evangelios es un Jesús humilde, ¿verdad? Es el cordero, es esa figura del cordero y el león, del león que habla de realeza, de un rugido, de un ímpetu, de un miedo, ¿verdad? Imponente. Imagínate que se te aparece ahorita un león aquí, patitas, ¿para qué las quiero? No, ¿cuáles patitas? Ni me muevo, ¿sí me explico? Yo creo que me petrifico. Sí les he contado cuando estaba yo en un gimnasio ahí en Tampico hace muchos años, y ahí conocí lo que es el verdadero temor, como Cel. Estábamos ahí y el dueño del gimnasio entrenaba perros, era así como Chuy, pero no entrenaba perros así nada más entrenaba Rottweilers, no entrenaba a otros perros. Y tenía un perro que estaba entrenando y lo tenía ahí sentado al lado de él, y luego se fue él al Oxxo y no sé qué, y pues como que se le olvidó que estábamos ahí nosotros entrenando, y de repente el perro empezó a caminar entre nosotros. Yo estaba en la prensa es donde te acuestas y con los pies haces como sentadillas invertidas. Pues yo nomás me acuerdo que bajé toda la prensa así para que ya no me pesara y me quedé así. Yo no sé si vi Jurassic Park, ¿verdad? Y que no respires y el tiranosaurio no te va a morder. Pues yo no sabía qué aplicaba, pero pues, me daba mucho miedo un perro Rottweiler. Ahorita tengo uno, pero en ese entonces me daba miedo, pues imagínate, no es tuyo. Y de repente anda caminando por ahí, y otro que estaba haciendo dominadas, pues le salió la fuerza y se quedó arriba, ¿verdad? Así un chorro de rato, y nadie hablaba y nada más nos veíamos. Bueno, eso lo produce un perrito chiquito. Ahora imagínate un leonzote. Ahora imagínate el león verdadero de la tribu de Judá, ¿sí? Por eso me gusta a mí mucho también, les comparto así como les compartí la predicación de Luis Ortiz, me gusta mucho lo que es los libros, y aunque no están completas las películas, pero las películas de Narnia, que es hecha por un cristiano para predicar el evangelio, todo el mensaje es cristocéntrico, ¿verdad? Y Aslan representa... Es que está muy obvio, o sea, aunque no seas cristiano, dices, eso habla de Cristo, ¿verdad? Porque fue el propósito de C.S. Lewis, que fue el que lo escribió.
Y me encanta esta figura de Aslan, ¿verdad? Que es este león que representa a Jesús, porque es un león, volvemos a lo mismo, imponente. Y este Jesús que está aquí, voy a decirlo de esta manera, es un Jesús muy diferente para Juan. Juan tenía de alguna manera otra imagen de Jesús. Volvemos a lo mismo. Aquí viene con ropas reales. Cuando anduvo aquí, anduvo con ropas comunes. Nació en un pesebre. Fue el hijo de un carpintero. Los ojos de Jesús aquí, ¿cómo eran? Tiernos. Dice que volteó a ver a Pedro con ojos de amor, ¿verdad? Y se agüitó Pedro y lloró por haberlo negado. La voz de Jesús era una voz dulce hasta cierto punto, una voz que el pecador podía escuchar, que se oía, ¿verdad? No era una voz gritona, o sea, no era una voz de predicador pentecostal, era una voz normalona, ¿verdad? Y cuando él caminaba, sus pies, pues eran pies como de los pies de un hombre, porque estaba en forma humana totalmente, pies que se cansaban, pies que sudaban, pies que caminaron largas distancias. Y su voz, ¿verdad? De esta manera. Entonces, cuando viene esta imagen de Juan, bueno, no de Juan, de Jesús que está viendo Juan, tiene que, a mí siempre me llamó la atención esto, y es cómo, sin importar el tiempo y la experiencia que tengas con Dios, siempre hay aspectos que te faltan ver. Juan había visto mucho, o sea, Juan, del Jesús de los evangelios, vio todo, vio los milagros que nadie vio el monte de la transfiguración. De hecho, este Jesús que está aquí no es el de la transfiguración, porque Juan ya había visto el de la transfiguración. El de la transfiguración dice que tenía vestido, sus ropas eran blancas, relucientes, más que cualquier blanqueador, pero hasta ahí deja la descripción, no nos habla mucho más de cómo era. Pero vemos que aquí hay unas características muy distintas, y eso me dice a mí que sin importar lo cercano que yo hoy sea de Jesús, siempre hay algo nuevo, algo distinto. No nuevo de que apenas se le ocurrió, sino nuevo para mí, ¿verdad? Porque muchos dicen, no hay revelación nueva, la escritura ya está cerrada. Sí, yo entiendo esa parte. A lo que yo me refiero es a cómo se me revela a mí, cómo a mí me falta mucho por ver y entender de Dios. ¿Qué pasa cuando ves un aspecto de Dios nuevo? Tu vida cambia y se complementa, ¿sí? Yo la primera imagen que yo tuve de Jesús, el primer chispazo que yo vi de Él fue de gracia. Y para mí los primeros 3 años de cristiano, 4 años de cristiano, todo era gracia, todo era su perdón. ¿Por qué? Porque yo había sido un cochino pecador que había sido perdonado y nada más conocía la gracia. Con eso me bastaba, así me explico. No es como que, la gracia es lo inicial, no. Yo estoy hablando de mi primera experiencia. Pero mi vida cambió cuando conocí al Jesús amante, al Jesús que me desea, que me ama, este Jesús de cantares, ¿verdad? El amado. Y empezó entonces a ver a mí no nada más que me perdonaba, sino que me amaba y que me deseaba, y provocó en mí un amor y un deseo. La primera etapa de la gracia provocó gratitud y provocó un deseo de servirle. ¿Me explico? Cuando mis primeros años era, ¿cómo no te voy a servir, Señor? Si tú me has amado, o sea, si tú me perdonaste. Cuando Él me dijo, yo quiero que seas pastor, y yo no quería ser pastor, ¿verdad? Yo quería ser dentista, pero mi lógica fue, pues si tú quieres que sea, lo soy, porque ¿cómo me voy a negar a algo que tú quieres después de todo lo que me perdonaste, después de que me merezco el infierno y tú me has amado? Pero después viene la etapa, vuelvo a lo mismo, de pasión y de amor, y eso me llevó a otro tipo de relación donde agradecía la gracia, pero ahora también lo buscaba ya no por gratitud, sino por amor, ¿sí?
Ya no nomás era, ay, qué bueno que me salvó del infierno, sino ahora es, quiero estar contigo, te quiero conocer. Y después tuve una revelación del Dios soberano y poderoso y Señor, y vino a mí un temor de Dios, y ahora empecé a caminar con un temor, con un asombro. Y entonces eso ha sido, he tenido 4 o 5 diferentes revelaciones en 20 años. ¿Sí me explico? A lo que yo quiero o intento llevarte con esto que te estoy compartiendo es, yo no sé cuál sea la revelación que tienes hoy de Dios. Hay más que eso, y no minimizando la que tienes. O sea, la que tienes es genial y grandiosa, pero hay muchos aspectos que nos falta, y nuestro deseo debe de ser, Señor, revélame todo lo que puedas revelarme y quieras revelarme. Tampoco se trata de, vuelvo a lo mismo, de salirte de la revelación que en ese momento tienes, porque tal vez en ese momento Dios la está tratando de esa manera. Pero ha habido diferentes formas, y todas enriquecen y todas se complementan, ¿sí? Y Jesús mismo con sus discípulos, ¿verdad? ¿Cuál era el primer trato que él tenía con ellos? El primer trato era de discípulo y maestro, ¿sí o no? Ellos eran sus discípulos y él era el maestro. Se acercaban con Jesús y ¿qué le decían? Maestro. ¿Y qué les decía Jesús a ellos? Discípulos. Pero cuando ya va a morir y resucitar, ¿qué les dice? Ya no los llamaré discípulos, sino amigos. Y cambia el estilo de relación, donde no dejaron de ser discípulos, sino que les dio un plus. Y después ya no son solo discípulos, son la amada, son la novia de Cristo. ¿Sí me entiendes esa parte? Y después tienen una revelación de quién es el Padre y toda esta situación. Entonces, Juan veía a un Jesús distinto, sí, pero tenemos que aprender, y esta es otra parte, con esto me empiezo a encaminar hacia el final. ¿Qué es lo que más nos impide poder tener una revelación fresca de Jesús? Lo que yo le llamo religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad? La religiosidad en este sentido, en esta aplicación, yo la defino como esta parte mía donde ya me volví un profesional de la fe, donde ya sé, donde ya me la sé de todas, donde ya me aprendí a relacionar con Jesús de una forma, y ya sin querer y malamente lo encasillé. Ya le puse un límite yo que él no tiene, ¿sí? Porque él no tiene límites, él es indomable. Ay, vuelve a lo mismo, ¿sí? Pero yo se los pongo y yo empiezo a decir cosas como, esto no lo hace Jesús. Y de repente los hombres que decían, esto no lo hace Jesús, de repente ven que se acerca una mujer, ¿verdad?, ex prostituta, y le empieza a lavar los pies, y dicen, uy, si supiera quién es, no dejaría a Jesús que se le acercaran. ¿Cómo es posible? Lo empiezan a encasillar. ¿Y qué dice Jesús? Claro que sé quién es, y sé quién eres tú también, ¿verdad? Y le dice, a ver, compadre, llegué y ni me diste agua, ni me ofreciste un vasito de agua, y ella desde que llegué no ha dejado de enjugar, ¿verdad?, mis pies con lágrimas y con sus cabellos secados. Se sale, ¿verdad?, nuestro Jesús encasillado del religioso de los fariseos de su época. Decían, ¿quién es este que come con pecadores, con recaudadores de impuestos y con prostitutas? Pero veían a Juan Bautista, que era súper radical, que no comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Y luego Jesús dice, total, que nunca están a gusto. Eso les dice Jesús, con otras palabras, dice, vino Juan que no comía y decían, demonio tiene. Vengo yo y dicen que por el hijo de Belzebú, dice, les tocaron una canción triste y no lloraron, les tocaron una canción feliz y no bailaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encasillamos. Así que yo te invito,
No a que te creas cualquier cosa que anda por ahí, porque ese es el otro peligro, sino que seas flexible en tu relación con Cristo para poder ver aspectos de Él que lo que nos lo ha impedido ver es nuestra religiosidad, ¿sí? Es mi acomodarme, mi status quo, mi zona de confort, porque llegamos a tener una zona de confort con Dios. Al principio es un reto, ¿verdad? Pero llega el momento donde ya te sientes a gusto. Y cuando ya te estás sintiendo a gusto, Dios no quiere que te sientas a gusto, Dios quiere que le conozcas. A Dios, escucha esta frase, a lo mejor no te va a gustar. Cuando a mí me la dijeron, dije, eso es una herejía, y después dije, no, pues sí es cierto. Pero a Dios no le importa tu comodidad. A Dios le importa tu santidad y que lo conozcas. Y eso incomoda, ¿sí? El conocer a Jesús más de lo que lo conoces ahorita te incomoda, porque te va a sacar de lo que ya estás acostumbrado. Cuando ya estás acostumbrado a cierta forma, ya tengo mi horario de lectura, mis canciones con las que adoro, ya sé esto, de repente viene Jesús y dice, no, espérame, quiero que ahora lo lleves a otra forma, que mi relación la lleves de otra manera. No, señores, que mira, pues ya estamos acostumbrados, mira, ya lo dominamos. Cada 15 días entregamos almuerzos, ya sabemos a qué horas llegamos, traemos la comida, invitamos a la gente, pero de repente dice Jesús, no, vayan y métanse en medio del basurero municipal. Y uno dice, ¿y cómo? ¿Y qué hago? ¿Y a quién le hablo? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo lo hago? Y te saca, ¿sí me explico?, de tus formas. De repente estás acostumbrado a servirlo hasta cierto nivel y viene Jesús y dice, no, lo que sigue. Estaba oyendo la semana pasada la vida de un misionero, ¿verdad? Que estuvo compartiendo ahí en el grupo con Amistad de Monterrey. Y él hablaba de esto, de cómo Dios lo ha sacado, lo trajo de España a Alemania, de Alemania a Rusia, de Rusia a Ucrania, y ahorita está en Finlandia. Y como cada vez que él dijo, ya de aquí soy, al poquito tiempo lo movió, ¿sí? El sanitario está acá afuera, pero no sé si está abierto, si no puede abrir, Maque, porfa. Ya voy a terminar en 5 minutitos. Pero es esa vida que nos lleva hacia afuera. Entonces, el apóstol Juan, a sus 90 años más o menos, está teniendo una revelación fresca de Jesús, un tanto distinta, pero es el mismo. Y ahí viene la clave. ¿Cómo le hago yo para saber que Jesús, aunque se está mostrando de una forma distinta a la habitual, es Jesús y no me están dando gato por liebre? La única forma es conocer profundamente a Jesús, para que cuando Él se manifiesta de una manera a la que no estoy acostumbrado, yo pueda decir como los que iban en camino a Emaús, cuando ya Jesús se les revela y les muestra quién es, se decían uno al otro, ya decía yo que sus palabras me eran un fuego en mi corazón, ¿verdad? Hablaba y algo me encendían, como diciendo, ¿cómo no me di cuenta que era Él? Si todo el camino que me vino hablando provocó en mí lo mismo que provocaba cuando lo escuchaba predicar en el monte, cuando escuchaba las enseñanzas ahí entre los discípulos, que encendía mi corazón. De la misma manera venía Él platicándome la palabra y sentíamos lo mismo. ¿Por qué? Porque era el mismo Jesús, aunque se les mostró distinto. Así que cuando tú conoces a Jesús, lo sabes identificar. Yo no tengo duda de que muchas veces Jesús a nosotros aquí en nuestra vida diaria se nos ha mostrado y a veces ni nos hemos dado cuenta que es Él. En alguna persona, en alguna situación, en algún evento se ha manifestado a nosotros, velado, y no nos hemos dado cuenta. Y también creo que alguna vez lo ha hecho y sí nos dimos cuenta y aprovechamos la situación en el buen sentido.
tuvimos una experiencia, tuvimos un encuentro con Él. Pero tenemos que vivir siempre en ese nivel. Por eso Juan comienza diciendo, yo estaba en el Espíritu. Porque ¿quién es el que te muestra a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Sí? A Jesús yo no lo puedo conocer sin el Espíritu Santo. Yo tengo que vivir en el Espíritu para poder ver a Jesús, para que Él glorifique al Hijo, para que Él me muestre al Cordero, y entonces yo pueda decir, wow, este es Cristo, este es mi Señor. Versículo 16, tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Estas 7 estrellas hablan, hay quien dice que son las mismas 7 iglesias o los mensajeros de las iglesias. ¿Por qué? Porque la palabra estrella en el original se usa muy parecido para ángel. ¿Ok? Ángel y estrella vienen de la misma raíz en el original. Y cuando Jesús en el capítulo 2 y 3 hable de el ángel de las iglesias, es una manera poética de hablar del encargado, del pastor de cada iglesia de las 7 que va a hablar. Así que en su mano está la iglesia, en sus manos está el candelero, en sus manos está el liderazgo de las iglesias, todo está en él, y su boca como una espada de 2 filos. En Hebreos nos dice que la palabra de Dios es como una espada cortante, ¿verdad? Esta espada de 2 filos que penetra para diferenciar o discernir o separar el alma y las emociones, ¿verdad? Y el corazón y el espíritu. La palabra de Dios es esta espada, ¿verdad? Que por un lado trae muerte y por otro lado trae vida, ¿verdad? Esta espada que usaban también para sanar, para cortar lo que está mal y que no se gangrenara un cuerpo, y a la vez mientras lo estás haciendo causa cierto dolor. La palabra de Dios nos va a doler. Cuando tú leas la Biblia te va a doler, te va a decir estás mal, te va a decir muchas veces te falta perdonar, te falta amor, te falta compromiso. Pero no te tienes que tirar al piso devastado, ¿verdad? Y acuchillado, sino decir, ok, corta en mí lo que tienes que cortar y me levanto para tomar el reto de seguirte. Sí, la palabra de Dios es esta palabra poderosa, ¿verdad? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué? Porque cuando tienes un encuentro con Dios de este calibre, lo menos que vas a poder hacer es sostenerte. ¿Sí? A mí me llama la atención cuando veo libros o predicaciones que narran eventos que tuvieron un encuentro con Dios y lo cuentan y es un bestseller, ¿verdad? Y todo esto, digo, wow, ¿cómo lo hizo este hombre? Porque los que yo veo en la Biblia que tienen un encuentro con Dios, por lo general quedan medio traumados, quedan medio impactados. Cuando Jacob tiene el sueño en Génesis sobre la piedra que usó de almohada, se levanta con miedo y dice en la torre, esto es casa de Dios y puerta del cielo, aquí está Dios y yo no lo sabía. Y viene un miedo en él. Cuando tiene el encuentro Job con él, ¿verdad? Que le dice Dios, ya hablaste tú, ahora cállate tú, yo voy a hablar y tú me responderás a mí. Termina diciendo, de oídas lo había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando tiene el encuentro Isaías, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y de pueblo de labios inmundos, he visto al Señor de los ejércitos. Cuando tiene su visión Ezequiel, dice que quedó atónito por 3 días. Imagínate quedarte 3 días así sentado con los ojos abiertos así, de que te hablen y no puedas ni reaccionar. Y cuando lo ve Juan en Apocalipsis, ¿qué dice? Caí como muerto.
Yo oro por esos encuentros con el Señor para mí y para ti. ¿Por qué? Porque si tú caes como muerto, ahí está la clave. Cuando te levantas ya no eres el mismo que eras. Porque el que eras, ¿qué pasó? Cayó como muerto. ¿Sí? Ya ahí quedó muerto ese vato. O sea, el que trae problemillas ahí y complejos y es medio mentirosón y todo esto, se tiene el encuentro con el Señor y se murió ese pelado. Y se levanta un nuevo Abimael, que eventualmente va a tener que tener otro encuentro, morirse y venir otra vez un nuevo Abimael, ¿verdad? Y toda esta expectancia que tenemos con el Señor. ¿Qué le dice Jesús? No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo. Me encanta cómo reafirma, comienza diciendo, yo estoy vivo, estuve muerto, y hasta ahí lo puedo haber dejado, pero dice otra vez, y estoy vivo. O sea, ese mensaje para la iglesia, tú y yo ahorita lo leemos y nos impacta, pero imagínate para la iglesia que está en persecución, la iglesia que siente que Dios está muerto, la iglesia que siente que a lo mejor el mensaje que están predicando tal vez no es el correcto porque los están matando, porque nada está funcionando, porque todo pareciera ir peor, y Jesús les está diciendo, espérame, yo estoy vivo, estuve muerto, pero estoy vivo. Y ese mensaje es decirle a las iglesias que se les han estado muriendo cristianos al por mayor, a papás que vieron a sus hijos morir por la fe, a hijos que crecieron huérfanos porque sus papás dieron su vida por Cristo, decirles, yo estoy vivo, y si Cristo está vivo, ¿qué? También el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces si yo hubiera estado en ese momento, yo soy un hijo huérfano que mis padres murieron por la fe, y escucho el mensaje de Juan, imagínate que yo soy un cristiano en Filadelfia, y están leyendo la palabra, yo estoy sentado en Filadelfia y estoy agüitadón porque mis papás murieron por causa del evangelio, y yo esa semana he traído este conflicto, y de repente escucho que a Juan le habló Jesús y le recordó, estoy vivo, estuve muerto, pero hoy estoy vivo. Y escucho yo ese mensaje y me infunde, si ahorita me emociona de pensar que soy un pelado de esos y no soy, imagínate ellos que sí eran haber escuchado esa palabra. Y entonces por los siglos, vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo la autoridad sobre ellas. Yo tengo el dominio. Las llaves representan autoridad. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y aquí mismo explica, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Por eso te acuerdas que cuando comenzamos Apocalipsis te dije que una regla era, dice lo que significa y significa lo que dice. Cuando una ilustración tiene un significado claro, lo va a decir y lo va a explicar. Esto es esto.